Bueno, entonces vamos comenzando. Bienvenidos todos y todas los que están presentes hoy. Hoy tenemos una maravillosa ponente que tiene una gran experiencia sobre la nutrición en deportistas paralímpicos. Aparte de esto, tiene un gran recorrido en la epidemiología, nutrición pública e incluso varios años durante la pandemia en torno a la nutrición. Entonces, bueno, logramos, logramos cuadrar esta charla. Podamos aprender un poquito más de esta área que no es tan conocida. Eh, Creo que la primera vez que la oí hablar fue precisamente hablando con Miriam. eh, y pues me llamó tanto la atención que quería compartirlo con todas las personas. Entonces, pues este es el objetivo de esta charla, el poder conocer un poco más de esta nutrición, de esta disciplina. Entonces ya eh, sigues, puedes proseguir, Miriam. Muchísimas gracias. Sí, pues la verdad es que la pasión que yo tengo por el deporte paralímpico, yo sé que lo contagio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues básicamente lo que yo quiero mostrarles es como el recorrido, lo que se ha hecho desde nutrición paralímpica. Entonces, que aquí lo más que paralímpica la bauticé como nutrición en deporte adaptado, porque pues precisamente cuando yo llegué a este mundo del paralímpico no sabía ni cómo se escribía. Entonces, importantísimo que sepamos qué es y cómo es. Entonces, ¿qué significa para, por ejemplo? Entonces, buscando, pues dice, junto a, semejante a, al margen de, contra de. Entonces uno decía, pues es bueno, es malo, esa palabra para, siempre es que los para, yo toda la vida, es cada que me dicen para, yo me sueno, es como si fuera los paramilitares, como si fuera algo malo. Entonces, entonces por eso me gustó más la palabra del deporte adaptado, que como veíamos en la filmina anterior, pues es el fútbol adaptado a la condición visual de los muchachos, o a la condición de los sordos, o a la condición de los discapacidad física, o lo que sea. Entonces es importante para que podamos ver. Entonces aquí hay pues la historia de los Juegos Paralímpicos. Entonces como son similares a lo que es, entonces se adaptaron a los Juegos Olímpicos a partir de 1960. Entonces ahí después en 1960 llegaron unos son militares y demás que venían pues, de las guerras y esto, lesionados, ellos abrieron ahí su espacio. Entonces, como una organización internacional de deporte en cuanto a discapacidad, en 1964 en Tokio, entonces fue su primera intervención. Posteriormente, en 1972, la Federación Internacional de Deporte para Ciegos, IBISA, pues ya involucraron, incursionaron en este deporte, en estos juegos. Em, Posteriormente, en 1980, entonces pues la Asociación Internacional de Deportes y Recreación de Personas con Parálisis Cerebral, y ellos pues junto con los visuales y con la forma, la organización de los deportes pues especiales y las sordolimpiadas en 1982 pues ya como que ya lo formalizaron un poco más, pero definitivamente a partir de 1986 tomó a nivel mundial pues este deporte, y en 1990 ya se institucionalizó el 22 de septiembre de 1989. Entonces, fue cuando ya se empezaron a incursionar estos juegos. Entonces, posteriormente, pues se hicieron los juegos. Colombia, pues, empezó a participar desde el 2008, más o menos. Realmente, cuando yo incursioné, cuando yo llegué al deporte paralímpico en el 2009, entonces estaba, pues, muy pues muy de Bogotá, que era como el que más tenía de personas en condición de discapacidad. El Instituto de Recreación y Mm. Deporte, pues es el instituto que pues era más fuerte en ese momento en cuanto a la parte.
del deporte paralímpico y de hecho los cuatro primeros juegos siempre los ganó Bogotá. Listo, en la actualidad pues encontramos ya ahorita en el 2024 que fue en los Juegos de París, que siempre ya a partir de las últimas fechas, pues encontramos que están los logos de los Juegos Olímpicos y paralelamente los logos de los Juegos Paralímpicos, al igual que vemos las mascotas. Está la mascota y la mascota en condición de discapacidad con su ferulita. ¿Listo? En estos Juegos, pues obviamente nos fue súper bien. Tuvimos 28 medallas, entre las de oro, 7 de oro, 7 de plata, 14 de bronce y 44 diplomas que son supremamente importantes. Los diplomas es que ocuparon los primeros 6 puestos a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, cuando uno llega al deporte paralímpico, uno dice, pues, ¿qué hago? Necesitamos, tenemos los conocimientos de composición corporal, rendimiento deportivo, la parte de promoción y prevención desde la parte de salud pública, desde la epidemiología, eh, como nutricionista, dietista y epidemióloga, ¿qué hago? Aquí se puede aprovechar la parte de salud pública en cuanto a la caracterización de la población, hacer planes, programas, proyectos. Se motivó mucho la parte de investigación porque no había nada en cuanto, ni a nivel nacional ni a nivel mundial en cuanto a que uno se pudiera investigar. Siempre que uno llega a un trabajo, encuentra de dónde agarrarse, pero en Paralímpico no había de dónde. ¿Qué pasaba con la hidratación? También importante lo que uno conocía antes del deportista, antes de que fuera deportista, es que tenían múltiples cirugías, medicamentos, intolerancias. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? En cuanto a la participación, para poder pues tener ese conocimiento, pues se hicieron zonales, festivales deportivos, selectivos deportivos, distritales, Grand Prix, Open y concentraciones. Asistimos a los suramericanos, dentro de los cuales pues se participaron en 4 juegos nacionales y paranacionales, porque como siempre les comento, siempre está pegadita ahí a los Juegos Olímpicos, entonces mirar cómo adaptamos el juego, la composición corporal del deportista convencional o de los deportistas olímpicos a los deportistas en condición de discapacidad. Entonces, importantísimo, estuvimos en 24 juegos a nivel de interligas y 2 Copas Mundo el año pasado en Tailandia y en Tbilisi. ¿Listo? Entonces, este mundo es realmente apasionante, como le mencionaba a Kaira. Tenemos 5 federaciones en ese momento, teníamos 5 federaciones que eran de acuerdo a la discapacidad. Entonces, estaba la Federación Colombiana de Deporte, FEDECIR, que era discapacidad física, parálisis cerebral, que era la discapacidad, pues obviamente la condición de cerebral, pero también la parálisis cerebral incluye, depende de dónde esté ubicada la lesión a nivel cerebral, generalmente son discapacitados físicos porque no tienen, están pues en una silla de ruedas, no tienen la misma movilidad, la motricidad, entonces está muy ligada a la física. La liga más fuerte, que más del 50% de los deportistas eran físicos. En su mayoría, pues todo lo que ha quedado la guerra y el conflicto interno aquí del país. Aquí tenemos también la Federación de Fedelit, que son los visuales. Los visuales es una federación de una de las más pequeñas, pero muy importante. Es quizás de la que decimos que es más fácil de manejar, dicen muchas personas, porque pues no le falta ninguna parte del cuerpo y se hace toda la antropometría sin ningún inconveniente, pero igual sí hay que tener algunas condiciones específicas, utilizar el lenguaje que ellos tienen y toda esa parte. La Federación Colombiana para Deportistas Sordos, que es de Coldes. Entonces, aprender el lenguaje de señas, en los visuales se hay que aprender el braille, mirar cómo transmitíamos la información, la educación alimentaria y nutricional, pero si ellos no tenían como ojitos para ver, pero entonces miramos cómo a través de otras herramientas y estrategias hacerles llegar la información. La Federación Colombiana de Deportes FEDES, que son para deportes, deportistas especiales, que esa ha sido más manejada, por ejemplo, con Compensar y demás, que es donde se ha desarrollado, pero cada una de ellas es un poco más cerrada, dentro de las cuales esta Federación de Sordos, incluso ellos no participan de los Juegos Paralímpicos porque ellos siempre han asumido y han dicho que ellos no tienen ninguna condición de discapacidad, entonces ellos hacen unos juegos aparte que son las Sordo Olimpiadas. Como ellos no tienen
ninguna dificultad física, ellos asumen que no tienen discapacidad y por eso la hacen aparte. Tienen como otro sistema o otro ciclo olímpico. ¿Listo? Entonces aquí están alrededor de las diferentes eventos deportivos, entonces uno pues por dónde coge, porque igual en las físicos también hay atletismo, baloncesto, bocha, de todos los deportes tenemos adaptados para físicos, para visuales, para parálisis cerebral, entonces es un mundo muy complejo en el cual nosotros, eh, pues, ¿de dónde agarramos? Entonces, dije, pues no, lo que hay que hacer como epidemióloga, dije, pues hacer una caracterización y poder identificar, de los cuales pues logramos hacer en conjunto con las compañeras, pues yo siempre estaba ahí al ladito de mis compañeras de, mm, de los deportes convencionales, y logramos hacer una investigación en un perfil antropométrico de 6 disciplinas deportivas, porque éramos 6 nutricionistas, cada una llevaba su deporte como más insignia en el cual se pudiera comparar y obviamente pues por el temor a las discapacidades, el deporte que llevó paralímpico pues obviamente fue el deporte visual. Entonces, para que se pudiera comparar con el de las compañeras, se presentaron en los congresos y se pudo publicar en la revista em, de nutrición clínica. ¿Listo? Entonces, ahí ya pudimos sacar un perfil antropométrico de las 6 discapacidades. El que yo hice con respecto al estudio de, de nutrición en deporte paralímpico, logramos identificar, aquí está, caracterización antropométrica de los deportistas inscritos al sistema paralímpico del IDRE en el segundo semestre de, 1900 de 2009. Entonces, ahí logramos identificar que no habían dos deportistas similares, porque dije, lo primero que tengo que hacer es como mirar cómo los puedo agrupar para hacer cómo los puedo intervenir, que por correlación solamente nos dieron dos deportistas y lo único que tenían en común es que jugaban tenis, pero el hecho era que una era de parálisis cerebral, ella tenía todo su cuerpo completico, pero obviamente no podía mover muy bien su mano y su pie, y la otra pues era en lesión medular, entonces no había de dónde coger porque muy dispersa la población, muy heterogénea, no había, entonces cada deportista es un reto. Esto fue alguna de las investigaciones que logramos hacer con respecto a los deportes pues a la parte nutricional, en las diferentes eventos deportivos que se participaron para poder saber de dónde cogerlo porque no teníamos de dónde hacer pues conseguir estas intervenciones. Entonces, aquí hay unas representaciones en cuanto a las ayudas ergogénicas, porque las ayudas ergogénicas no se pueden manejar de la misma manera que se maneja con un deportista convencional o un deportista olímpico. ¿Por qué? Porque ellos, como les mencionaba, tienen sus medicamentos, sus múltiples cirugías y muchas cosas que hace y limita a el uso de estos tipos de productos. Por lo cual, desde ese entonces yo me encaminé más hacia los suplementos nutricionales a nivel de clínica, que pues son más sanos, muchos de ellos ya los utilizaban precisamente por su condición de discapacidad y obviamente hacer los test de tolerancia y todo eso, hacerlos con mucha mayor delicadeza y con mucho más, hilando mucho más finito, porque las intolerancias, las reacciones adversas o de pronto las intolerancias a nivel gastrointestinales pues eran mucho mayores, entonces había que tener mucha mayor cuidado y destreza en el momento de utilizar este tipo de productos. ¿Listo? Entonces ya en el 2000, para los Juegos del 2012, hicieron una concentración aquí en Colombia, un congreso a nivel de las Américas. Vino precisamente el presidente del Comité Paralímpico Internacional. Dentro de mis intervenciones yo le comentaba, no hay investigación, no hay de dónde podamos coger, porque los convencionales, listo, siguen lo de Australia, lo de Inglaterra, lo de Estados Unidos, Europa, además, pero había de dónde. Cuando llegó la ISAC, lo mismo. Venga, ¿y cómo se miden? No, ellos no sabían. Entonces le decían a uno, usted es la que sabe porque usted es la que los tiene ahí. Entonces, ellos no, pues no teníamos de dónde coger.
Entonces, uno de los resultados de esa o la respuesta a esa intervención que yo hice en ese Congreso de las Américas fue que en los Juegos Paralímpicos del 2012 entregaron esta cartilla como si fuera pan caliente a todos los deportistas, a todo el mundo en los Juegos Paralímpicos y venía una presentación que venía pues en inglés y ellos previamente, antes de los Juegos, precisamente me la enviaron por internet, la revisamos todo, el único pero que yo leí fue que esta cartilla estaba avalada y patrocinada, perdón, y patrocinada por Coca-Cola. ¿Listo? Entonces, pues era uno sufriendo porque ellos no la consumieran y resulta que los Juegos son patrocinados por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son patrocinados por Coca-Cola, obviamente el libro también. ¿Listo? Pero este libro realmente uno le lee y ahí mismo dice, este libro es, y como está aquí en la referencia bibliográfica, el libro no es otra cosa que la copia o la adaptación, como les decía, la adaptación todo en el deporte paralímpico es adaptado de lo convencional. Entonces, ellos qué hicieron, coger el consenso que hicieron para, mire, revisada y actualizada en el consenso que se hizo en Luisiana en octubre del 2010. Entonces, para el 2012, pues ellos sacaron en los juegos esta adaptación, pero en realidad cuando lo revisamos muy de cerca, en realidad lo único que cambiaron fue de pronto las gráficas porque los temas son exactamente los mismos, como energía, carbohidratos, proteína, hidratación, vitaminas, minerales y fitoquímicos, los suplementos en el deporte paralímpico, condiciones especiales, fuerza, resistencia de equipo, pero todo esto es lo mismo que uno maneja en un deporte olímpico o deporte convencional. Entonces, esas condiciones especiales es que si son vegetarianos, que si están un deportista en la juvenil, que está en todo el proceso de crecimiento y desarrollo y adicionalmente pues los requerimientos que se deben gastar en el deporte. Había también la parte de un capítulo de fuerza, de resistencia y cómo se debían manejar los equipos, pero en realidad todo era basado en, es exactamente lo mismo que los olímpicos, lo único que cambiaban eran las figuras. Entonces, si podemos ver, ese es el protocolo, es exactamente lo mismo. Miren, la carga en cuanto a energía, entonces hablan que la carga del entrenamiento, si es ligera, entonces sea de 3 a 5 gramos por kilogramo día, si es moderada, entonces sea de 5 a 7 gramos por kilogramo día, si es alta, entonces de 6 a 10 gramos por kilogramo día, y si es muy alta, entre 8 y 12 gramos por kilogramo día. ¿Listo? Entonces, y aquí lo único que cambiaron exactamente fue las imágenes en cuanto a los, mm, los deportes paralímpicos, pero dentro del texto, bueno, hay unos casos clínicos que llaman ellos, en los cuales mencionaban el deportista en condición de discapacidad, tal cosa, pero igual el manejo es exactamente el mismo, o sea, en el libro no nos dicen algo especial o no adaptaron o no cambiaron absolutamente nada. Lo que sí, pues llamó la atención, como podemos ver acá, pues está todo el manejo de los carbohidratos, que es lo que ya manejamos nosotros siempre, tanto en deporte olímpico como paralímpico. Entonces, durante el ejercicio breve, menos de 5 minutos, entonces no es necesario el consumo de los carbohidratos. Durante el ejercicio de alta intensidad, entonces entre 45 y 75 minutos, entonces pequeñas cantidades de estas carbohidratos. Durante el ejercicio de resistencia, incluidos los deportes con con pedal y demás, entonces de 1 a 2 horas y media, entonces entre 60 y 30 gramos por hora. Y durante un ejercicio de ultra resistencia, entonces más de 2,5 a 3. ¿Listo? Entonces, lo que sí, lo único así diferente a lo convencional fue esta cuadro de colorimetría de la orina, que obviamente aquí tiene muchas más gamas, tiene 11 colores, a diferencia de la convencional, que la convencional tenemos 8 colores, incluso aquí estos últimos que ya son los oscuros, Em, esto sí, pues es lo único diferente que hay con respecto al convencional. Y los colores de la orina en ellos también, en los deportistas paralímpicos, nos cambian por varias razones. Uno, por los medicamentos que ellos consumen, la alimentación que ellos consumen, las ondas, o sea, es mucho más complejo que en un deportista convencional o deportista olímpico.
¿Listo? Aquí pues lo que ya nos interesa, que siempre fue como el más, siempre preguntan, ¿usted cómo hace? Cómo los valora? ¿Qué hace? ¿Cómo los mide? Entonces, cómo los coge? Porque cuando yo llegué me dijeron, no, usted para medirlos, pues mira la cédula y en la cédula dice la talla. Y no, eso nada, no, nada que ver con la realidad. Entonces, si a un deporte, si a un, pues a cualquier parroquiano va y se mide para sacar la cédula, lo miden mal, pues imagínate un deportista paralímpico, pues mucho menos. Entonces, fue la primera, pues limitante, cómo los coge uno, cómo los pesa, cómo los mide. Entonces, como les decía, cada deportista, incluso ahorita que hicimos lo de la ESAT, mencionamos, así sea convencional o un deportista olímpico, con todo su cuerpo completo y todo, es un reto diferente. Cada que intervenimos un deportista eh, sin ninguna condición especial, es un reto diferente, porque no todos los cuerpos son iguales, no todos los tejidos adiposos son iguales, no toda la masa muscular es igual. Entonces, si es un reto en un deporte convencional o en el deporte olímpico, pues en un deporte paralímpico aún más. Entonces, ¿qué se dijo primero? No, pues yo dije, pues ponerlos acostados en una camilla para empezarlos a medir y así, porque no, como más hacía uno para poderlos medir, pues toca acostados, porque qué más. Entonces, así hacíamos con los físicos y ya inicialmente se tomaba de pronto algunas medidas así acostados, pero definitivamente lo que nos da nos dio la experiencia y demás es que efectivamente, así como el protocolo de la ESAT es muy claro en que debe ser una posición anatómica, yo creo que eso fue la mayor ventaja que me dio, que me brindó la ESAT cuando llegó aquí a Colombia, donde decía es que el deportista debe estar en posición anatómica. Pues la mejor posición anatómica de un deportista en silla de ruedas, pues es su silla de ruedas, no es en la camilla ni en otra parte, ni acostado, ni nada de eso. Para pesarlos, afortunadamente, apareció esta maravillosa sillita, que es especial para la silla báscula. ¿Listo? Entonces es genial. Se sienta el deportista ahí y listo. Ahí nos da el valor de la báscula y listo. Pero en ese entonces, bueno, este deportista que es peso pesado más de 100 porque él es de para powerlifting, entonces toca con la silla. Gracias a Dios ya existe la silla. Cuando yo llegué no habían sillas ni nada, nos tocaba por peso de diferencia. ¿Cuál era el peso de diferencia? La mamita o el papito o el entrenador o el auxiliar de bocha, que son los más complicados de pesar, medir o algo, porque pues son los que tienen unas discapacidades más profundas. Entonces tocaba que ellos la alzaran y después lo dejaran en su silla o en la camilla y pesar a la persona que nos había colaborado para hacerle la diferencia. Eso en cuanto al peso para saber nosotros cuánto está pesando. ¿Listo? Entonces, cuando no tenemos la silla, pues podemos utilizar esa estrategia. ¿Listo? Y el otro tema, por ejemplo, los físicos de pronto porque no les en las sillas, a veces tenemos esta báscula, que es una báscula de plataforma, tenemos una báscula bien grandecita ya. Entonces ellos se subían con su silla de ruedas, luego se bajaba la silla de ruedas, porque muy poquitos, y sobre todo los de lesión medular, ellos no les gusta sentarse directamente aquí. De pronto los físicos que son amputados o les falta una pierna o desmembramiento o algo así, ellos sí se sentaban ahí sin ningún problema, pero los de lesión medular, que ya muchos, sobre todo ya los veteranitos, entonces esto nos limitaba porque ellos le tenían mucho miedo a las escalas. Entonces, por eso ellos tocaba ponerles una silla rimas, que no pesara mucho, que se pusieran ahí su cojincito, que se sintieran cómodos y poderlos pesar. Entonces, eso también es importante, que es una adaptación de esa. Hay unas camillas que son antropométricas, esa sí todavía no la tenemos aquí, pues en Colombia no la tenemos. Entonces, esa parte, la parte de estas otras ayudas, aquí. Entonces, todo el protocolo de la ISAC se trató de adaptar de acuerdo a la condición de cada uno. ¿Listo? Entonces, yo qué hice, pues hacer todo el protocolo de la ISAC de los 5 componentes, tanto inicialmente el sistema simplificado y luego ya el completo de las 42 medidas, precisamente para identificar qué podemos hacer y cómo podíamos medirlos, principalmente con el reto más grande que eran los de bocha. Entonces, uno qué hacía, también miraba las dos piernas, el miembro derecho, el miembro izquierdo, porque ellos
tienen comprometido un hemisferio del cuerpo y el otro no. Entonces, mirar cuál se le hacía seguimiento. Efectivamente, el miembro que está comprometido no tenía gran variación. Después de muchos años sí empezamos a tener algo de aumento de los perímetros y demás, pero por un esfuerzo pues grande y esto que hacía de pronto la fisio, que hacía ciertos estímulos, sí, estímulos y ejercicios específicos para que ellos pudiesen tratar de nivelar o generar un poco más de, de masita en esos miembros comprometidos, o sea, el que está afectado. Entonces, importante, entonces, en el deporte paralímpico, aquí, por ejemplo, está una compañera valorando a un deportista en condición de discapacidad física, de natación, y entonces, ¿aquí qué se hace? Aquí nosotros no utilizamos el banco, nosotros en deporte paralímpico, nosotros los que tenemos que subirnos, agacharnos, y nosotros tenemos que movernos como vemos acá, ¿sí? Entonces, diferente al deportista convencional que lo subimos al banco antropométrico, le decimos suba, se baje, ponga el pie aquí, sí, es totalmente diferente porque aquí nosotros como antropometristas nos adaptamos a la condición física y a la condición de discapacidad que tiene el deportista y no como en el convencional que el deportista es el que nosotros le indicamos cómo tener la postura ideal para tomar los pliegues adecuadamente. Otro reto también era que no teníamos con quién comparar. Cuando yo llegué al mundo del deporte aquí con Paralímpico, todos los convencionales y los olímpicos tenían una caracterización, y tienen que ser la composición corporal similar a la de X o Y deportista que es ejemplar y demás, pero nosotros no teníamos. O sea, ellos ya tenían Emilia, caracterizado. ¿Sí? te voy a interrumpir un momentico, Sí. y es porque nos, nos está notificando el Zoom que se va a terminar la llamada. Entonces nos toca migrar de link, porque no sé por qué este se creó con un tiempo límite. Entonces nos toca cambiar de link para continuar la charla. Discúlpame el Listo, haberte interrumpido. Entonces voy a mandar el nuevo link por el chat, porfa, para que vayan ingresando a este nuevo link y ahí continuamos con la charla que está súper interesante. Y la verdad tengo una duda que también te quería preguntar. listo. Entonces, ¿salgo de una vez o esperamos? Sí, si quieres, ve saliendo, ve yéndote hacia el otro link y Ay, espérate. A ver, que el reto, pues, listo. Les mencionaba que el reto, pues, precisamente era cómo hacemos, o sea, cómo adapto lo que tienen, toda la tecnología, todo lo que tienen las compañeras de olímpicos y de convencional para poderlo ajustar. Entonces, pues, inicialmente, como les decía, lo de los pliegues y demás no tenía un parámetro, una referencia. Entonces, ¿qué hicimos? Pues compararlos yo lo que hice fue compararlo contra el mismo. O sea, que encontré un brazo, tres piernas, perdón, media pierna, lo que fuera lo que encontraba, eso valoraba y los otros pues se dejaba obviamente en blanco. Obviamente los datos salían re locos porque pues las fórmulas no daban ni nada. Antes casi que el, que la composición corporal en ese momento se daba más hacia, se mide lo que hay, lo que se tiene, lo que encontramos y se le hace seguimiento a partir de ahí. Entonces, ¿qué se hacía? Pues obviamente bajar lo que hacemos nosotros con todo el mundo, bajar la grasa, aumentar masa muscular desde su condición de discapacidad. Obviamente, por ejemplo, los auditivos, los visuales les queda mucho más fácil, los cognitivos no mucho, los parálisis cerebral más o menos, porque pues también había que entrar a mirar la parte de la composición más que lo corporal, sino también mental. O sea, llegar a acceder a ellos, por ejemplo, una deportista de natación duró 1 hora y eso que estaba con la mamá para poderse quitar la ropa, para poderle hacer la antropometría, cosas como es. Las niñas
de auditivas, las sorditas, ellas las niñas en condición de discapacidad auditiva, ellas no, les daba mucha pena, también decían, no, no, yo cómo me voy a quitar la ropa y nunca en su vida los había valorado. Por ejemplo, los de parálisis cerebral, las mamás eran casi que lloraban cuando nunca en la vida habían pesado a mi hijo, nunca en la vida lo habían medido, nunca en la vida tal cosa. Entonces, eso también creó pues mucha afinidad entre las familias porque yo más que el deportista valoraba era la familia como tal y empezaban a surgir muchas cosas hasta el punto que le decían a uno que uno terminaba siendo como la mamá porque llegaban ellos a entregarle sus niños para poder o sus deportistas en condición de discapacidad porque ellos nunca crecen como si fueran los hijos de uno allá al aeropuerto y demás. Algunas mamás viajaban con ellos precisamente por la misma temor de que sus hijos no estuvieran bien o adecuadamente. Listo, entonces eso era todo un reto en cuanto a la parte de la composición corporal. Esto pues que se manejó así prácticamente y se sigue manejando hasta el momento, que es compararlo contra ellos mismos. Entonces encontré una sumatoria de pliegues de ciento y pico, siempre eran altísimas o unas cosas locas, pero decíamos, bueno, igual seguimos con ese dato y sobre ese dato se maneja. ¿Listo? Entonces ya después dijeron, no, la panacea, llegó el bot, no, buenísimo, que se nos va a ayudar a valorar. Y claro, yo apenas metí el primer deportista que, que, que le faltaban las dos piernitas, la máquina se volvió loca. La máquina no se reiniciaba, no sé qué, no pudo valorar al deportista. Y la verdad, yo ahí ya después no volví y eso fue apenas llegó la máquina aquí a Colombia, hace tal vez unos 10 años, y pues yo la verdad no volvía, porque tiene que tener unos momentos específicos, de pronto los visuales o los auditivos, pero igual tiene que ser muy específico toda esta parte de la respiración, del oxígeno, entonces ellos no manejan muy bien esta parte entonces, no era práctico para nosotros, era más complicado que la misma composición corporal que hacemos por el protocolo ISAT. Entonces, esta no nos funcionó, esta realmente no. Y la bioimpedancia lo mismo, porque si no tenía sino un pie, entonces no tiene los dos pies o no sé qué. Entonces, estas máquinas como están formuladas y calculadas para personas que tienen toda su composición corporal, pues eh, completa para, para poder hacer el análisis antropométrico, entonces quedan con déficits, o sea, no cumplía las necesidades o los requerimientos que teníamos. La que efectivamente sí nos cumplió, pues obviamente fue el DEXA, porque el DEXA sí, como vemos aquí una imagen, vemos aquí el deportista, es un deportista de tiro que él le faltaba obviamente su piecito y parte de su pierna acá, entonces ahí logramos ver esta sí muy buena porque obviamente siempre y cuando el deportista se pueda quedar quietico, porque si es un deportista que tiene espasmo, que no se puede quedar quieto, que tiene movimientos involuntarios, que no se puede, pues no va a ser tan preciso así que tiene que quedarse uno ahí quietico y todo para que le tome las fotos especiales. Entonces, igual tiene sus complicaciones, pero esto sí ha sido una gran maravilla, el DEXA, eso fue espectacular. Y además porque nos da el DEXA, pues como ustedes saben, nos da toda la parte de composición corporal, la parte ósea, en dónde está la lesión a nivel medular, cómo está el riesgo de sus lesiones deportivas, no solamente para el convencional, sino también para el paralímpico, en donde debemos atacar más, entonces donde debemos de pronto aquí mejorar la formulación en cuanto al calcio, mejorar, sí, entonces esto nos dio un aporte muy grande y aquí incluso también nos dice si fue efectiva la valoración o si de pronto no se dio aquí por esta parte de la colorimetría, entonces nos va indicando qué tan efectiva y qué tan acertada estuvo esta valoración. Entonces, esta sí, entonces a partir del DEXA que hicimos, empezar a tomar el deporte todos los deportes y todas las discapacidades a nivel de la composición corporal del DEXA y comparado con la antropometría del protocolo ISAC. ¿Listo? Entonces eso fue pues la gran ayuda que se tuvo. El otro reto pues era pues básicamente la parte de la
distribución de las calorías, que qué teníamos que hacer, cuál es la consistencia, la alimentación del deportista. Entonces igual manejábamos las calorías de acuerdo a lo que encontramos por la, por las recomendaciones diarias de nutrientes. Estas son el alimento que se le da al deportista que puede masticar bien, los deportistas de pronto físicos, que de pronto le faltaban las manitos o algo, pues había que darles no esta carne dura, sino unas carnes más livianas, unas dietas más semisólidas, o sea, que una dieta semiblanda, porque no, pues no tienen ni no tenían manitos con que utilizaron los cubiertos y demás, entonces toca unas cosas Miren, muy una pregunta. sí, En este caso, para las texturas, ¿ustedes lo trabajaban también con un fonoaudiólogo o, digamos, en ese caso, a ti te daban la libertad de también como dirigir la alimentación o pues indicar lo de las texturas en las dietas cuando trabajabas con los deportistas? ¿O tenías sí. que pasar también por un fonoaudiólogo? Por... Pues la verdad, fonoaudiólogo no hay en la condición de, pues en el deporte, en la parte deportiva. Nosotros, el equipo médico está por lo mismo que el convencional, el médico, el fisioterapeuta, el psicólogo y la nutricionista. Los cuatro nomás sabían de salud. Entonces ahí toda la parte médica la manejaba precisamente y la historia clínica y todo eso, y por eso le da un acto médico y ella nunca los dejaba valorar o nunca todavía dejan valorar a los deportistas hasta que no lo vea el médico y vea que está apto para el deporte. Entonces, ellos tienen que hacer una recuperación o como una reinserción después de sus lesiones, sus accidentes y demás, porque varios deportistas, incluso convencionales o olímpicos, tuvieron algún accidente o lo que sea y terminaron en el deporte paralímpico. Entonces, hacen una parte como de recuperación y readaptación. Entonces ya cuando el deportista o la persona ya se ha recuperado o aceptado, por ejemplo, hay visuales que llegan y no, pero es que ella todavía no se mueve, uno se da cuenta cuando están empezando, porque un deportista visual paralímpico pareciera que no tuviera, pareciera que viera, o sea, ellos se mueven por la cancha de fútbol como pez en el agua, igual el de natación, o sea, ellos manejan los espacios mucho mejor que nosotros. O sea, es más fácil que uno que ve, tiene todos sus sentidos se estrelle, se caiga, hace esto, que una persona que ya ha tenido esa adaptación. Entonces, eso no es solamente la adaptación física, sino también la adaptación en cuanto a la alimentación. Entonces, ellos hay, por ejemplo, un deportista que no tiene manitos, sino tiene solamente los antebrazos. Entonces él ahí con sus muñoncitos pues logra comer y logra, listo, entonces a ellos se les da una porción específica. Obviamente ellos ya cuando vienen como, o sea, esa parte del fonoaudiólogo y esto, pues ellos ya han pasado mucha parte en lo que hablábamos de sus cirugías y sus procesos de adaptación. Recién ocurrieron la lesión o por ejemplo los que fueron por lesión medular porque o se cayeron o les pegaron un tiro o no sé qué, o las bombas estas de las de las de los las minas quiebrapatas y todo eso, entonces ellos pues no afectan mucho su parte de la textura. En con quienes teníamos que mirar era con los visuales, principalmente con los pescados, que no tuviesen espinas y demás, aunque cada uno es un mundo diferente. Hay unos que son unos magos comiendo esas cosas y son muy diestros, pero pues eso lo hace uno precisamente en la anamnesis alimentaria y uno desmenuza mucho más. Es más, y la más delgado, como les decía de pronto, yo les decía, por ejemplo, un deportista convencional, tú puedes verlo en 10 minutos, uno de paralímpico se demora uno media hora, una hora o más. ¿Listo? Porque toca adaptarnos a la condición de discapacidad de ellos. Entonces, no es tan ágil como el convencional. ¿Listo? Entonces, aquí el reto más grande y el mayor reto es con los deportistas de bocha, porque ellos sí tienen problema a nivel de deglución y demás. Y precisamente por eso a ellos les contratan un auxiliar. Entonces, me acuerdo que mis primeros jueguitos en los que yo hice acompañamiento, precisamente yo como que ¿Mami fui le pues echó ya, comida a mamá? como que Ya, uno ya ya se comió todo. venga, yo le ayudo algo, fue lo primero. No, ellos tienen precisamente contratados un auxiliar
que no solamente es un auxiliar para la parte deportiva, sino ellos son los que le cortan, le pican y le dan la comida, ¿sí? Los que no mueven, porque hay deportistas que solo mueven sus ojitos, los de bocha. Entonces ellos, pues todos siempre tienen que andar con su auxiliar. Generalmente el auxiliar es un miembro de la familia y generalmente en ese entonces eran las mamás. Ahorita pues ya les contratan y ya a nivel de los viajes y todo eso les contratan porque es un deportista más, al igual que el visual. El visual de ciclismo, por ejemplo, o el de atletismo, tiene que tener un guía para poder hacer el deporte. Entonces, ahí no era un deportista, sino dos deportistas. Entonces, por ejemplo, aquí con estas texturas, lo que se hacía era precisamente darles unas texturas mucho más blandas y como ellos van, exacto, con su guía o su mamá o algo, ellos explicaban en qué forma debían ellos consumir estos productos y se hablaba en el servicio de alimentos y lo que tú dices, sí, la verdad, pues sí teníamos libertad o tenemos libertad en la preparación de estos alimentos y eso se hace pues en la anamnesis, identificar bien que igual como se hace con todos, quién come huevo, quién no come huevo, quién come carne, quién no come carne, en qué textura, o sea, y les cuento que a veces de pronto estos deportistas tenían menos condiciones especiales para la alimentación que los mismos convencionales. Listo, es porque pues el deportista siempre lo tenemos que tener contento, feliz, satisfecho, sobre todo en unos juegos. Entonces, la condición de la textura es, mm, es individualizada. O sea, eso ya depende de cada uno de ellos. Algunas, de pronto, algunas mamitas, pues sí, ellas preferían como llevarle su alimentación, porque ellos ya sabían que comían, que toleraban, que no toleran, pero eso lo manejaban así. Listo, igual las presentaciones, igual se calcula igual por los deportes que mayor cantidad. En cuanto a paralímpicos, los que mayor consumo tiene de alimentos, obviamente ciclismo, seguido por natación y atletismo y demás, pero básicamente, pues es lo mismo. Mire, como podemos ver, se maneja lo mismo, 15% de proteínas, 60% de carbohidratos y 25% de grasa. Esto se modificaba de acuerdo a las cirugías que ellos tenían y a los niveles de tolerancia. Entonces, eso. En cuanto a la ingesta de alimentos, pues lo que manejamos siempre en cuanto a la posibilidad de satisfacer los requerimientos de los macro y micronutrientes y sobre todo el agua y la fibra. Esto es importantísimo porque sobre todo en los deportistas en condición de discapacidad física, ellos cursan y sobre todo igual los de bocha y estos, ellos surgen mucho de unas diarreas muy intensas a unos procesos crónicos de estreñimiento muy severos. Entonces, era llegar ahí, hacerle toda la educación a su auxiliar, a su familia, a su mamá y demás. Entonces, era muy curioso porque uno le hace la alimentación, la dieta, el plan alimentario al deportista, pero detrás del deportista iba toda la familia y después llegaban todos felices. Ah, no, sí, mire, ya todos estamos bajando de peso, todos estamos bien, todos. Entonces, esa parte importante. También citaba mucho a las parejas, entonces, no, que es de su esposa o su compañera, que es la que prepara sus alimentos. Ah, bueno, venga, entonces ese día gastaba 1, 2, 3 horas, toda una mañana, mire, ese deportista de consumir esto, lo otro, porque ellos, obviamente, los niveles a nivel sanguíneo, colesterol y todo eso por sus procesos precisamente metabólicos, la parte hormonal y el sistema pues, inmunológico, pues obviamente se afecta bastante. Entonces, había que hacer esa educación precisamente a nivel familiar. ¿Listo? Igual manejamos la mismo plato de alimentos que manejamos con el convencional. Aquí lo que se cambia y se adapta son las texturas. Pero la verdad, manejando, yo igual tengo la fortuna de haber manejado paralelamente los dos deportes porque convencional no va a paralímpico porque es un mundo desconocido y le da como la angustia, pero paralímpico sí iba siempre a convencional, entonces realmente no había mucha diferencia, a menos de las texturas o lo mismo, igual lo que les digo, los convencionales también tienen por X o Y razón algunas preferencias. Aquí sí, un convencional o en lo olímpico es más por preferencias o por gustos o por cultura o algo así, que de pronto ya que nos volvemos vegetarianos cuando ya van a hacer las justas deportivas o algo así, pero en el caso del paralímpico sí es por su condición fisiológica, metabólica
y por sus cirugías y por la reacción que tienen contra los medicamentos que ellos consumen. ¿Listo? Pero en realidad, cuando también manejé mucho tiempo el servicio de alimentos, créame que los que menos adaptaciones o ajustes que uno le hacía al alimento eran los deportistas de paralímpico más que a los de convencional o los olímpicos. Ellos de pronto sí tenían. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los carbohidratos, lo mismo, lo manejamos exactamente igual que se manejan en convencional. Entonces, principalmente la función, entonces lo mismo que manejamos eh, en cuanto a las grasas, carbohidratos complejos, los carbohidratos simples y las frutas y las texturas de las frutas también. Entonces, lo mismo, porque si el deportista pues no tiene sus manitos, no le vamos a dar en su refrigerio una fruta de mano ni demás, entonces toca otro tipo de alimentos, entonces, o el alimento de otra forma que se lo pudiese consumir, que fuera mucho más, más sencillo para que él lo pudiese consumir. Listo por la parte de como podemos ver en el deporte convencional olímpico tiene exactamente los mismos valores que vimos. Esto es de Asker Junkensund, que precisamente para los deportistas convencionales de alto nivel y todo eso, exactamente es lo mismo que está en el librito que ellos adaptaron. Entonces no hay nada diferente. En cuanto a la proteína, lo mismo se manejaba aquí. ¿Cuál es el inconveniente con las proteínas? Lo mismo, la parte de las cirugías y demás, todas las reacciones. Obviamente ellos tienen mayores intolerancias a muchos alimentos, muchos más que de pronto en la parte de los convencionales. La parte de las leguminosas, la proteína de las leguminosas, pues era mucho más sensibles por precisamente esos eventos crónicos de diarreas o de estreñimientos que ellos pueden pasar de hoy tener una diarrea crónica mañana y pueden durar 8 o 15 días o más en un estreñimiento severo. ¿Listo? Eso también ajustado por su condición de discapacidad que no tiene la misma movilidad, el hecho de que estén todo el tiempo sentados, que su lesión de medular sea más alta, o sea, entre más alta va a haber mayor compromiso del aparato digestivo y de, pues, obviamente, de todas las funciones, tanto físicas como a nivel de la parte metabólica. Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso y obviamente todo partía igual que en el deportista convencional, de hacer una muy buena anamnesis y también de tener una confianza o sea, tener una gran confianza con el deportista para que realmente le comente a uno qué es lo que pasa con su metabolismo, qué alimentos sí tolera, cuáles no, porque a veces a algunos les da pena si no tienen mucha confianza con el nutricionista que le esté tratando y demás, pues mencionar que en ciertos momentos o en ciertas etapas, por ejemplo, a nivel de los deportistas de natación, las mamás no eran muy conscientes de pronto de que hay que tener unos espacios importantes porque ellos como no controlan esfínteres ni nada de eso, entonces pueden tener deposiciones en la piscina y esto era un lío porque o sea, te queda todo el mundo sin poder entrenar. Entonces, todo ese tipo de cosas había que manejarlas y manejarlas no solo con el deportista, sino con su entorno familiar. ¿Listo? Entonces, importante mirar qué tipo de alimentos y con qué antelación se le da durante eh, la práctica del entrenamiento o del deporte. ¿Listo? Entonces, en cuanto al requerimiento de proteína, lo mismo se maneja y obviamente dependiendo el deporte, entonces lo mismo de 1,2 a 2 gramos por kilogramo día, no más de 2 en dietas bajas de carbohidratos, pero básicamente las más altas que consumían eran los deportistas de para powerlifting, igual que los convencionales o los de pesas, porque pues necesitan tener mayor masa muscular. Obviamente, como ustedes saben, el deportista para powerlifting no está en posición, pues está de pie, sino está acostado y para ellos, pues sus brazos es todo. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con la proteína por su función renal, precisamente porque los deportistas con lesión medular o que están todo el tiempo sentaditos en su silla de ruedas tienden a tener prácticamente todo el tiempo ellos están con infecciones urinarias. Entonces ahí uno cuando hacía las pruebas
las pruebas de orina y todo eso, muy rara vez salía uno con unas adecuadas pruebas. A la colorimetría realmente era muy complejo porque pues obviamente porque ellos tienen que utilizar sus ondas, porque tienen que utilizar bastantes medicamentos, entonces no era tan fiables de pronto estas propuestas en los físicos, ¿listo? Por ejemplo, en los deportistas de ciclismo, ellos también al finalizar las pruebas se subía mucho la proteína a nivel de la orina, entonces estaban obviamente depurando mayores cantidades de orina. Todo esto todo esto lo va uno aprendiendo y lo va uno hilando muy delgado es a nivel del ensayo y el error, porque pues el paralímpico no hay nada escrito, y en ese tiempo menos no había investigaciones claras ni contundentes, y menos si no hay claras ni contundentes en los olímpicos y convencionales, pues menos en paralímpico. Entonces, vuelve y juega. Esto era medida 1 a 1, ¿listo? Entonces, de acuerdo a toda esta parte del rendimiento deportivo. Ahí está como está en el libro que ellos adaptaron para el deporte de resistencia, para los deportes de fuerza y potencia, para el aumento de la masa muscular y para la disminución de grasa. ¿Listo? Entonces, los requerimientos para el deportista, pues igual. Entonces utilizábamos el DEXA ahora, en ese entonces pues no había DEXA, tocaba solo con la composición corporal y lo mismo manejar siempre el peso, obviamente se tenía en cuenta el índice de masa corporal, ahí sí que quedaba peor de loquito este indicador porque pues obviamente si no tiene todos sus miembros inferiores o superiores completos, pues obviamente o es una baja talla, o sea, estos parámetros no nos indican absolutamente nada en el deporte paralímpico y precisamente en lo físico, entonces ahí esos parámetros ya cambian, ¿listo? Por ejemplo, cuando la talla, recién yo llegué, no, vamos a mirar la composición, la talla por la altura de la pierna o por la envergadura o media envergadura, cuando valoré dos o tres los primeros deportistas, no. Por ejemplo, valoré uno de, mm, de baloncesto en silla de ruedas, él se podía poner de pie porque le faltaba era una pierna, él medía 2 metros y la envergadura le medía 2,20. Entonces yo no dije, no, aquí por aquí no me puedo ir porque la envergadura no me da exactamente lo mismo, ni siquiera cerquita la talla que realmente tiene. Entonces ahí, ¿qué se hizo? Pues utilizar el método, lo mismo, la función anatómica, la posición anatómica en su condición de discapacidad. Si es acostado, acostado, los de bochas que están en posición fetal, pues en posición fetal, con método pegado al cuerpo, y esa es su talla, y siempre se va a medir igual. ¿Listo? Entonces, porque se puede medir en la condición en que estuviera el deportista. ¿Listo? Importantísimo siempre dejar en la historia clínica anotado cómo se midió, cómo se pesó, si fue con ayuda, si se pesó, se midió el pie derecho, el izquierdo, porque pues ahí no hay ningún protocolo. Me dicho casi que hay un protocolo para cada deportista, pero entonces ese se deja registrado en la historia clínica. Es lo único que podemos hacer ahí, ¿listo? Entonces, si el brazo tiene su composición muscular adecuada o si es un brazo que de pronto está comprometido por su condición de discapacidad, entonces, pues nosotros en ese sentido, si tratábamos de cumplir el protocolo de la SAT de medir el miembro derecho, pero pues si precisamente no tiene la pierna derecha ni el brazo derecho, pues tocó la izquierda. O uno anotaba, le mido el brazo derecho y le mido la pierna izquierda o así, dependiendo la discapacidad o el compromiso de la lesión que tenga el deportista. Y en cuanto a la proteína, pues se manejaba igual, de acuerdo más como siempre, se adaptaba a lo que se tenía para ese deporte, se adaptaba para la discapacidad y para la condición en el momento de la parte del macrociclo y microciclo que tiene cada entrenador para sus deportistas. ¿Listo? En cuanto a la grasa, pues básicamente en ellos tienen mucha mayor acúmulo de grasa, mucha mayor reserva de grasa y es mucho más complicado bajar, sobre todo en lesión medular y a nivel deportistas en condición de discapacidad física y en silla de ruedas. Bajar la grasa abdominal es casi que una tarea titánica, casi que imposible, pero pues se puede lograr. Tiene que hacerse un esfuerzo
pues mancomunado con fisioterapia, los entrenadores, todo, pero y sobre todo, el deportista y su familia. Por eso en esta parte era donde más requería uno a la familia, quien preparara el alimento y todo para casi que enseñarles cómo preparar cada cosita porque necesitábamos y obviamente ellos iban viendo que a nivel que iban bajando los pliegues porque no teníamos de dónde más comparar sino pliegue a pliegue. O sea, los pliegues, entonces cada mes se les hacía su seguimiento a pliegues para poder ver que sí están bajando, que sí se están muy, era la única forma de poder mirar, que ahí no, todos esos indicadores y demás daban unas cosas pues locas, no, porque el prototipo, como sabemos, es de 1,70 y muchos ni siquiera miden 1,70 y menos cuando son tallas bajas o le falta algún miembro de su cuerpo, entonces imposible. ¿Listo? Nos adheríamos mucho, obviamente, al omega 3 omega 6 omega 9 y a los suplementos dietarios, obviamente, para cumplir con los requerimientos que por su condición de discapacidad de pronto no podían consumirlos y más, como les vuelvo y les repito, dos productos que se utilizan a nivel de clínica. ¿Listo? Entonces que no tanto em, otro tipo de ayudas ergogénicas, pensando precisamente en el riñón. Entonces, muy temerosa siempre, ensayar, mirar nivel de tolerancia, empecemos con un scoop, luego de pronto los dos, o empecemos con una vez al día, después miramos a ver si 2 veces al día, o miremos, empecemos la proteína solamente en entrenamiento, después de entrenar, miremos a ver cómo nos va la tolerancia también en la noche. Por ejemplo, también muchos deportistas de varias discapacidades y de varios deportes eh, que empezaban desde muy jóvenes haciendo el deporte y no subían de peso, no subían de peso, encontramos que para ganar masa muscular y un peso que fuera realmente sano, durábamos un año subiendo 1 kilo. Entonces, 1 kilo, pero realmente bien, o sea, cero grasa y solo masa muscular y a partir de todo su esfuerzo del ejercicio, de alimentarse muy bien y, y tener las indicaciones, pero realmente es una tarea bien dispendiosa, ¿listo? Entonces, como repetimos, la composición corporal pues se basa básicamente en el protocolo de la ESA y se hacen los ajustes pertinentes de acuerdo a lo que encontramos. ¿Listo? En cuanto a las estrategias nutricionales, igual se maneja igual el protocolo que en convencional, 3 horas antes una comida alta de acuerdo al índice glicémico, 1 hora antes una comida más moderada, tipo refrigerio, y ya las ayudas de acuerdo al deporte. Entre los deportes que más ayudas consumen, pues, empezamos más con ciclismo, atletismo, de pronto natación y algo de pesas. De pronto también teniendo en cuenta el nivel, no solo el de tolerancia, sino de disponibilidad, tanto a nivel del instituto como del deportista por su poder adquisitivo. Entonces, no, ahí pues somos muy reservados con con este consumo de los suplementos. Es decir, mientras un deportista olímpico convencional se lleva 10 tarros, uno de paralímpico por ahí unos 2 o 3, ¿listo? Y eso porque ya uno veía efectivamente que sí le estaba sirviendo para la, la parte deportiva más que para, em, y sin hacer daño a nivel renal o a nivel metabólico. ¿Listo? Porque pues estos deportistas pues tienen su condición muy específica. En cuanto al seguimiento a la glicemia, pues todo el tiempo les estábamos tomando su glicemia antes, durante, después del ejercicio, eh, para mirar cómo estaban tolerando los alimentos, cuál era su respuesta dentro de la práctica deportiva y dentro de su metabolismo y encontramos casos que precisamente encontramos que teníamos deportistas en condición de hipoglicemia y demás, que de pronto no, si no hubiésemos hecho estos seguimientos de curvas de glicemia, no los hubiéramos detectado. Entonces, importante igual que el manejo de convencional, los índices glicémicos altos, medios y bajos. ¿Listo? Lo mismo. Solo que en deportista
paralímpico, las reservas obviamente son mayores y es mucho más difícil bajar estos niveles. ¿Listo? Entonces, ahí tenía uno que empezar a mirar y dosificar pues estas ayudas ergogénicas, como los carbohidratos y las proteínas. Generalmente, estos quienes mayor consumo tienen es ciclismo y lo que les decía, ciclismo, atletismo, natación y pesas, que además son los deportes que más medallas le da pues a nuestro país. Incluso pues este tipo de barritas y todo, al comienzo, por ejemplo, por lo que les digo, por ejemplo, en el deporte de bocha, se era muy limitado, ni siquiera se les da así mucho hidratante, sino más hacia alimento entero, como decir, un enchuro o algo así, con un alimento completo, una bebida que es mucho más práctica para que ellos puedan estar consumiendo, porque no tienen mucho tiempo de estar masticando y demás, además porque bocha es un deporte que demora demasiado tiempo, es muy largo, son jornadas muy, muy, muy largas y obviamente el desgaste de ellos, por más de que ellos no muevan sino sus ojitos y demás, el estar todo el tiempo ahí sentaditos en una silla, en un escenario deportivo, en un coliseo, es bastante desgastante y los requerimientos nutricionales terminan siendo altos, pero más por ese desgaste que porque pues ellos realmente no se mueven, pero, pero sí el desgaste es muy largo por las largas jornadas del deporte. ¿Listo? En cuanto a los sustratos energéticos durante, pues igual, la dosis y respuesta siempre había que estar mirando, igual desde lo convencional y desde la parte de, del deportista olímpico, cómo se iba adaptando, listo, llega algún producto, llega alguna, y este es el protocolo y demás, entonces se hace como un segundo protocolo para cada deportista, y ni siquiera sino de acuerdo a su nivel de tolerancia y de adaptación a cada una de estas ayudas. ¿Listo? Igual se manejan los protocolos de recuperación, entonces las 4 Rs, el reparar, el rehidratar, el reabastecer y el restaurar. ¿Listo? Obviamente, porque todo esto se maneja durante el entrenamiento. Lo primero que aprendí cuando llegué a deportes es que absolutamente todo se entrena y lo que más se entrena precisamente es la alimentación y la hidratación. Entonces, cuando yo llegué fue la resistencia, no, es que no les damos líquido porque es que les dan ganas de orinar en pleno partido, no es que no les damos hidratante porque es que esas aguas pintadas, entonces fue una tarea titánica en convencer, educar y reeducar a los entrenadores, a las entrenadoras, para que empezaran a tomar cariño, porque si ellos no estaban de nuestro lado, uno le entregaba los productos, le entregaba los hidratantes, la alimentación enteral, bueno, todo eso. Y resulta que cuando uno veía a los deportistas allá en la pista o en el escenario deportivo y todo lo que uno les había entregado, porque uno no puede entrar en los escenarios deportivos, todo estaba ya guardado. ¿Listo? Entonces fue una tarea de bastante tiempito, yo diría que hasta años, para que los entrenadores empezaron, mire que sí es importante darles hidratación, mire que sí es importante, le podemos dar. Entonces, esa parte también la entrenamos poco a poco, que de a sorbos, que de a 100 centímetros, que de a 200, que de a poquito, que mire que hay que llevarles refrigerio, que hay que coman esto, que coman lo otro. Fue una tarea bastante grande. Entonces, con ellos aún más es este término de reparar el músculo para la ingesta, porque ellos desgastan mucho más por sus movimientos involuntarios, sus requerimientos son incluso hasta mayores que los de deportistas olímpicos o convencional, porque los deportistas tienen precisamente esa condición de discapacidad que hace que requieran o gasten mucha más energía en, en la práctica deportiva y obviamente en la absorción y el consumo de estos alimentos. ¿Listo? El rehidratar, lo que les decía, igual se hacen los mismos protocolos, obviamente adaptados de peso antes, peso después y todo eso para que pudiesen ir interiorizando la parte de la hidratación. Y esto, el apoyo que siempre se tuvo fue los resultados. Mire que cuando se hidrató mejor, tuvo mejor resultado, tuvo mejores tiempos, levantó más. Mire que cuando comió, cuando li esto, sí, era más
siempre se está midiendo. Entonces, siempre la prueba, el ensayo-error, ensayo-error, y ahí logramos hacernos amiguitos de los entrenadores, metodólogos y todo el equipo técnico científico. En cuanto a la hidratación, igual se maneja el mismo esquema, entonces, y la parte fisiológica, entonces, importante para eliminación de toxinas y más en ellos todavía, porque pues por sus ondas y demás es importante eliminar todos esos desechos. La regulación de la temperatura, a ellos también igual por pues por los deportes y la misma temática, por la indumentaria, por el clima que se está haciendo, porque siempre los juegos siempre son en climas cálidos y en otras condiciones medioambientales. Ya. Entonces ellos empezaron a ver la importancia de la hidratación. Perdóname, Miriam, es que ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, entonces era como para ir cerrando. Ah, sí. Eh, sí, o sea, nos diste un maravilloso recorrido histórico de la nutrición adaptada al deporte y también de absolutamente todo lo que es en torno a la nutrición.